María, bienvenida. Muchísimas gracias, César. Ay, qué emoción, qué emoción. Mi primer podcast en español. Sí, y el primero del año. Sí. También para mí, muchísima emoción. Empecemos así, directo. Cuéntame, para la gente que no nos conoce, ¿quién eres y cuál es tu misión? Pues soy María Nordin, soy mitad finlandesa, mitad española. De profesión soy arquitecta, pero últimamente, en los últimos años, me he dedicado en la arquitectura de la mente. Y he ayudado a miles de personas a curar de desafíos físicos y mentales, como reprogramando su mente, su cerebro, y usando la arquitectura de la mente. Y soy la creadora del método Free to Heal. Este es en inglés, Sí. y este en español. Sí, y mi libro lo publiqué ya en 2020 en finlandés y ha sido un sobreventas, superventas, y ahora lo tengo en inglés y español. Y también tengo el curso online en 3 idiomas. Está basado en neuroplasticidad, lo que enseño. Como que la mente y el cerebro es parte de todos los desafíos que tenemos. Y entonces, si queremos curarnos, lo más fácil es empezar cambiar las conexiones cerebrales que tenemos y poco a poco va afectando al cuerpo. Entonces, estos son reprogramación de la mente a raíz psicológico, pero que como la mente tiene todo el poder sobre nuestro cuerpo, uno puede cambiar fisionómicamente el cuerpo a través de la mente, a través de las emociones también. Exacto. Es curioso, ¿no? Porque la mente es algo que no es materia, pero si durante un tiempo cambiamos la manera que usamos nuestra mente, empieza a cambiar el cerebro físico. Y es un misterio, ¿no? ¿Cómo puede afectar algo que no es materia? ¿Cómo puede afectar la materia física? Sí, pero es esto. Y claro, todo que nosotros pensamos, todo que sentimos, causa que las neuronas se activan y el principio básico de la neuroplasticidad es que las neuronas que se activan al mismo tiempo se juntan, se conectan y luego después, cuando uno de estos se activa, el otro también se activa. Y entendiendo los principios de la neuroplasticidad, se puede empezar a remodelar o reprogramar el cerebro de cada uno. Porque normalmente neuroplasticidad es algo que está presente todo el tiempo. Este momento aquí va a cambiar a tu cerebro. Y normalmente todo lo que nos pasa durante la vida afecta cómo funciona nuestro cerebro. Y normalmente es algo que no somos conscientes, ¿no? Esto es algo que pasa. Pero si entendemos los principios, podemos empezar a hacerlo con conciencia. Sí, conscientemente guiar nuestro cerebro hacia ciertas conexiones que, por ejemplo, apoyan nuestra salud, nuestro bienestar, nuestra felicidad. Es solo cuestión de repetición y conciencia. Sí, leí en tu libro que el cómo tú piensas, el cómo tú te sientes, puedes como estratégicamente cambiar tu cuerpo y lo que crees se va a transformar en lo que es tu cuerpo. Entonces, si uno cree que está enfermo o si uno cree o se limita a uno mentalmente, se va a transformar y se va a manifestar en la fisionomía. Exacto. Bueno, yo tenía mis desafíos antes. Sí, ahora soy ¿Cómo comenzó todo? Sí, cuéntame. ¿cómo empezó todo? Pues yo siempre desde pequeña he sido como la niña que siempre estaba un poco enferma. Cuando era pequeña, mi madre y yo vivíamos en Finlandia y mi padre vivía en España. Entonces viajaba mucho entre estos dos países y cada niño es único, ¿no? Pero yo era una niña que yo siempre quería que mis padres estuvieran juntos. Y mis padres no vivían juntos. Y entonces siempre cuando estaba en Finlandia echaba de menos a mi padre. En España echaba de menos a mi madre. O a mi otro país. Y entonces yo creo que esto era la raíz de muchos de mis desafíos que luego después en mi vida ocurrieron.
pero ya desde pequeña tenía muchas anginas, problemas con el estómago, tomaba muchos antibióticos. Sí, luego, más adelante en mi vida, esos sentimientos que no había podido confrontar en mi infancia empezaron a manifestarse como desafíos físicos. Y a los 20 empecé con problemas del tiroides. Me diagnosticaron una enfermedad autoinmune que se llama Hashimoto. Y esto quiere decir que mi propio cuerpo creaba anticuerpos que atacaban mi tiroides. Yo pensaba que esto es, que es como un error del cuerpo. Pero cuando empecé a estudiar esto de neuroplasticidad, entendí que mi sistema inmune se había equivocado, ¿no? Y entonces pensaba que el tiroides era una amenaza y empezaba a crear estos anticuerpos. O sea, tu cuerpo reconocía o pensaba de que es su propio enemigo. Sí. Y creías que esto era un error. Sí. Que tu cuerpo estaba, no sé, equivocado. Equivocado. Bueno, esto es también las alergias, ¿no? Son que el cuerpo se equivoca o el sistema inmune se equivoca. Porque, por ejemplo, la leche o el gluten o el polen en sí no son peligrosos, pero es la reacción del sistema inmunológico, es la interpretación que se ha equivocado, ¿no? Y esto se puede cambiar a propósito. Sí, claro. Empecé a tener hipersensibilidad química. Como productos de cosméticos. Sí, cualquier producto cosmético, también las pinturas, todos los materiales que se usaban en las casas. Y entonces, como ya era arquitecta, me especialicé en esto. Y durante 7 años trabajé como especialista de entornos... Como conscientes. Sí, y ayudaba a gente a diseñar casas súper sanas o oficinas con muy pocos productos químicos. Sí. Pero luego muchos de mis clientes eran también hipersensibles a productos químicos y uno de ellos... ¿Eso es común en Finlandia? Sí, es muy común, o por lo menos era. Yo creo que en aquella época se hablaba mucho en las noticias, en los periódicos, se hablaba sobre esto. Y esto causaba que mucha más gente se enfermaba de esto, porque tenían síntomas... Como que se sugestionaban, claro, o pensaban... No. Esto es cuando tienes algún síntoma y luego sabes de algún diagnóstico, entonces empiezas a conectar, ¿no? Cuando voy aquí empiezo, no sé, toser o me pican los ojos. Pero poco a poco esto se va como aumentando, se va esforzando y entonces tienes más síntomas porque sabes que... eso tiene, entonces como que yo estoy alimentando mi... Sí, y creo que esto pasó en Finlandia hace unos años porque había mucha gente que tenía hipersensibilidad química, ahora ya hay mucha menos. Uno de mis clientes fue un neurólogo que dijo que sí, que él piensa que esto tiene algo que ver con el cerebro. Y entonces encontró un programa que estaba basado en neuroplasticidad y como yo era experta en este tema, pensaba que ok, por mí misma, porque yo sufría de la hipersensibilidad química y también porque soy profesional en esta zona, entonces empecé a estudiar y muy rápido, haciendo estos ejercicios de neuroplasticidad que yo adapté a este desafío que tenía, se fue. ¿A partir de qué herramientas nació el método Free to Heal? El método Free to Heal nació basado en mi profesión como arquitecta. Entendí la importancia de, si tienes un diseño, esto afecta a la realidad. Y de la misma manera, el diseño que tenemos en nuestro cerebro afecta la realidad. Sí, desde cómo lo imaginamos en la estructura intangible, lo materializamos a la realidad. Exacto. Y empecé a estudiar neuroplasticidad y empecé a hacer en práctica estos ejercicios que estaban basados en neuroplasticidad. Y muy rápido se me desapareció la hipersensibilidad química y después fue lo importante y lo interesante. Empecé a aplicar lo que había aprendido sobre el cerebro, la conciencia y la neuroplasticidad al desafío que tenía del tiroides. Porque mi propio sistema atacaba el tiroides. Y empecé a hacer los ejercicios y de repente empezaban a surgir como estos flashbacks de mi infancia. A mí, el tiroides siempre reaccionaba al gluten. Entonces empecé a prácticamente... a ingerir gluten, a propósito. Sí. Bueno, al principio solo imaginaba
Pero ya esto causó que venían estos flashbacks de la infancia. Y en la memoria esta que surgía en mi mente, era niña, tenía como, no sé, 6 o 7 años, y estaba en casa comiendo pan y como de alguna manera llorando por tristeza, porque echaba de menos a mi padre, pero también como quizá el sentido que no podía expresar mis emociones. Como de alguna manera sentía que no era... Como suficiente. Sí, no era, o no era segura, no me sentía segura para expresarme. Entonces estaba comiendo pan, llorando y al mismo tiempo intentando no llorar, ¿no? Y entendí lo que había pasado en mi cerebro y en mi sistema de defensa. Entonces, en esos momentos de la infancia que había sentido tristeza, el sistema de alarma de mi cuerpo se había como despertado, ¿no? Y empezó a pensar, aquí hay algo peligroso. Como una amenaza. Sí. O sea, el cuerpo dejó de sentirse seguro, conectó el gluten o el pan con esa falta de seguridad que vino a través de la infancia y lo manifestaba como manera de defensa. O sea, si yo no me siento seguro, lo que conecté con ese daño o esa amenaza se va a manifestar en mi cuerpo. Exacto. Y como también era el gluten, pero también ¿sabes? Cuando lloras es un poco difícil de tragar. Entonces lo de tragar, y aquí está el tiroides. Entonces fue esto, la tristeza. Y claro, para una niña pequeña es muy importante, ¿no? Que sentirse seguro, ¿no? Y para mí, yo pensaba que si mis padres están juntos estoy segura. Pero como estaban separados... No estoy segura. Sí. Y aunque todo estaba bien, ¿no? Tenía casa, comida, ropa, todo, pero la sensación emocional, quizá, sí, era como una inseguridad emocional. Y esto se conectó. La amenaza, la sensación de no estar segura, el pan y el tiroides, y todo esto, justo como los principios de la neuroplasticidad. Estas 4 cosas se activaban en mi cerebro, las neuronas que corresponden a estas experiencias se activaban al mismo tiempo y luego se conectaban, como esta... sí, cuanto más emoción hay en una experiencia, lo más probable es que se conectan las neuronas. Las neuronas. Sí, y claro, es como la emoción, pero también repetición. Entonces esto, claro, muchas veces yo comía pan y pensaba, oh, estoy sola. Era como tu comfort food, una comida así de... Sí, quizá. Y entonces después, cuando ya tenía 20 años y algo, creo que una cosa que también era como el desencadenante fue que yo me enamoré. Y claro, yo me enamoré y esto todo reflejaba lo de la infancia, porque había visto la relación de mis padres y esto como activó toda aquella memoria. Entonces el acto de enamorarse conectaba con la infancia, con seguridad, con la unión de padres, etcétera. ¿Y cómo afectó esto en tu cuerpo? ¿Cómo se manifestó? Pues empezó a tener esto, la enfermedad autoinmune. Sí, se activó y... Pero no es de que te sentías insegura en esa relación, por ejemplo. Bueno, quizás sí, pero no era tan consciente. Era como que mi cuerpo lo manifestaba. O sea, se puede interpretar que la gente que allá afuera tiene alergias o que tiene algún malestar fisiológico es porque tiene alguna conexión con un trauma emocional o psicológico y se está manifestando en su cuerpo. Sí, pues yo pienso que es 100%. Sí, claro, hay gente que dice, puede ser que sí, que no. Yo, desde mi punto de vista, si uno tiene alergia, insomnia, una enfermedad autoinmune, un dolor crónico, esto ya es como un señal que quiere decir 100% que hay algo en el pasado que está sin que lo hayas confrontado, sin que lo hayas tratado. Sí, porque hay que afrontar todos esos impactos o todas esas heridas que van desde lo físico hasta lo mental, lo emocional. Sí, y entonces yo empecé a tener estos flashbacks, pero esta vez, en vez de tener miedo, ¿no? Yo las confronté. Dice, como con mucha gratitud, invité como bienvenidos todas las emociones que ahora recibía, ¿no? Del pasado. Y empecé a crear imágenes mentales donde conectaba estas cosas de una manera nueva. Entonces, en vez de sentir inseguridad,
creaba estas memorias falsas, bueno, también quizá eran memorias reales, pero que no había dado mucho... Con mucha atención. Sí, que quizá había memorias que no había dado atención yo en el pasado. Pero entonces empecé a crear estas memorias donde estaba con mis padres, ellos se reían, estábamos en un restaurante comiendo, tomaba pan. Si tenía una emoción que quería expresar, sentía segura en decírselo y poco a poco se desapareció la enfermedad autoinmune. Todo esto en tu mente, o sea, todo, no sé, en estilo meditación, en estilo concentración, reactivabas esas conexiones neuronales con los recuerdos. Entonces, Exacto. en lugar de cambiar me sentía, no sé, inseguro, desolado por la separación, etcétera, decidías recordar los momentos buenos, el cómo te sentías. Sí. Porque cuando uno recuerda, uno vuelve a revivir, ¿no? Recordar es revivir. Sí. Y que el cuerpo sea recordado y que reviva esas emociones, va a segregar los mismos químicos, hormonas, enzimas. Sí, sí. Entonces, sí es químicamente un recuerdo, se tangibiliza. Sí, sí, exacto. Ay, me encanta cómo lo entiendes tan bien. Y es que no lo entendía antes, pero ahora lo sé muy bien, que también la estación emocional en que estamos ahora afecta el pasado. Entonces, porque yo en ese momento estaba como, sí, había desencadenado estas emociones negativas y estaba en este momento de mi vida que sufría de enfermedades y así. Entonces, cuando miraba mi pasado, era muy diferente. Y poco a poco, cuando fue creando estas memorias positivas, entendí que había mucho más positivas. Y ahora cuando miro a mi pasado es completamente diferente. Como que reencontraste tu pasado. Sí, sí. Y eso tú lo ves hoy en día, o sea, tu salud, en la manera en la que hasta como que tienes así un brillo diferente, ¿no? Te Sí. cambia tu estado de ánimo. Sí, sí, ahora ya hace 10 años que no he tenido nada. Que no te enfermas tanto y ya, todo. súper sana. Sí, sí. Y esto aplica en todo el mundo. O sea, Sí, no importa sí. si estoy en mucha naturaleza o en menos naturaleza, como aquí en Finlandia. Bueno, claro, la naturaleza tiene sus beneficios, pero yo creo que la mente y las emociones aún van como encima de esto. Son más fuertes. Puede haber una persona que vive una vida súper, súper sana, pero si su mente no está reconectada a sentir la felicidad, entonces Sí. no sirve para nada. Porque como mencionabas, la gratitud, muchas de estas emociones tienen como su frecuencia mental, ¿no? Sí. Entonces la frecuencia y la energía de la gratitud, la frecuencia y la energía de la seguridad, del sentirme sano y estar a salvo, se va a notar. Sí. Y es el principio de la psicosomática, ¿no? Lo psicológico y los síntomas que uno siente en su cuerpo están súper conectados. Sí. Entonces, una enfermedad o un síntoma es una señal de que algo está mal. Bueno, sí, mi teoría es que todos los síntomas son mensajes del pasado, pero puede ser que el pasado, quiere decir el pasado, la vida de tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos. Hay un estudio súper interesante. Estos científicos criaron ratas, ¿no? Ratas machos, hombres. Luego les daban al mismo tiempo choques eléctricos y el olor de cereza. Y varias veces, ¿no? Seguidas. Y ahora que has aprendido de la neuroplasticidad, adivina, ¿qué pasó? Conectaban el olor de cereza con el dolor. O con el dolor, miedo, sufrimiento. Entonces estas dos cosas conectaban. Y ahora cuando les daban solo el olor de la cereza, sus niveles de estrés... Sí, cortisol, sí, todo. ¿no? Y el cortisol es lo que da poder a las enfermedades, ¿vale? Pero estas ratas hicieron bebés y los bebés tuvieron bebés. Y los nietos, la tercera generación de ratitas. Adivina qué pasó cuando les dieron solo el olor de la cereza. Todavía tenían reacción. Sí, sí. Y también puedo comprobar en el cerebro que existía esta conexión aún. Estas dos cosas estaban aún conectadas. Entonces, imagínate a una persona que tiene alergia al polen o tiene alergia a fresas o también tiene una enfermedad autoinmune. Puede ser que la experiencia donde estas cosas se han conectado ha sido... De generaciones atrás. Sí, ha podido ser, vale, en la infancia muy ahí, o puede ser que ha pasado al padre o a la madre o al abuelo. Sí, el ADN está presente, entonces si ellos
configuraron su ADN a raíz de sus experiencias. Exacto. Eso se pasa en generacional. Sí. Y ahora vamos muy profundo. Más profunda, sí. Porque los científicos han comprobado que el tiempo, bueno, nosotros nos parece, ¿no?, que el pasado está ahí y el futuro ahí. Algunos piensan que está detrás del pasado y el futuro ahí. El tiempo no es lineal. Bueno, pero pensamos que vamos, ¿no?, en un momento así a través del tiempo. Pero los científicos han dicho que no, que todo el tiempo está presente ahora, ¿no? Es raro, ¿no? Aunque a nosotros el tiempo es presente, es ahora. Sí. Como todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo. El pasado, el futuro, todo ya está aquí. Aunque no nos parece, ¿no? Sí. Pero yo creo que usando nuestra mente y las emociones podemos viajar en el pasado y corregir estas experiencias estas heridas, que han pasado hasta los abuelos, bisabuelos. Y cuando corregimos aquello, algo dentro de nosotros se libera. Y muchas veces también puede haber un cambio físico. Sí, tengo muchas... porque he enseñado este método a miles de personas y ha habido... Sí. Y la gente así te comparte sus experiencias. Sí. ¿Cuál es una experiencia que te ha marcado? Bueno, esto es algo que pasó a una cliente. Tenía una alergia muy fuerte a flores. Siempre empezaba a toser y no podía estar en el mismo sitio con flores. Y empezó el método y tenía la primera comunión de su hija. Era pronto y ella sabía que en la iglesia, en todos sitios, habría muchas flores. Y empezó a hacer los ejercicios y surgió la memoria donde había sentido muchísima tristeza y habían flores. Cuando tenía 5 años, su hermano se había muerto y la casa estaba llena de flores. Y claro, la madre estaba muy triste, ella también, y estas dos cosas, las flores, la tristeza, se conectaron y después tuvo alergia a las flores. Esto es un ejemplo. Entonces la persona conectó ese sentimiento de tristeza tal vez con el estrés, con su ánimo bajo, todo, y analizó que su entorno, las flores, por ejemplo, es parte de ese daño. No estás segura, te sientes mal, etc. Y su cuerpo psicomáticamente encontró esa conexión y cuando creció se le seguía manifestando eso. Sí, de alguna manera el cuerpo protege, ¿no? O sea, el cuerpo está diseñado para proteger. Sí, protege, piensa que las flores, ¿no?, es la causa, pero de verdad está protegiendo de aquella emoción. Sí, es la emoción que nos quiere proteger. Mencionas en tu libro, la naturaleza es magnífica, es un milagro. Y el cuerpo es un sabelotodo torpe. Sí. Cree que la flor es una amenaza y se va a actuar de acuerdo a que es una amenaza. Pero yo mi mente conscientemente, soy quien le dice a mi cuerpo, eso no es amenaza. Yo puedo reprogramarme. Claro. Y bueno, decir es muy bueno, ¿no? Pero hay que hacer. El sistema inmune no es... Bueno, palabras sí de alguna forma escucha, pero lo que escucha es experiencia. Entonces, si quieres reprogramar la manera que funciona el sistema inmune, tienes que crear experiencias. Esto se sabe. Hay muchos estudios científicos que el sistema inmune aprende. Por ejemplo, habían otras ratas que al mismo tiempo les daban un medicamento que bajaba la función del sistema inmune. Y le daban como una cosa que tenía un gusto muy, muy dulce. Le daban esto. Y luego, cuando les daban solo este dulce, salió una reacción. La reacción del sistema inmune. Bajaba la función. Porque había aprendido a conectar estas dos cosas. Pero entonces es la experiencia que repite. Y el sistema inmune aprende. O sea, yo si tengo, no sé, alguna alergia o alguna sensación en el cuerpo en defensa a algo, ¿cómo tengo que reprogramarme? O sea, ¿me expongo a esas cosas poco a poco? Sí, puedes usar esas cosas, pero lo más importante es crear experiencias, aunque sean imaginarias, donde conectas esta cosa con felicidad. He hecho como una lista de las emociones que son las mejores para la salud. La felicidad, la sensación de estar seguro, la sensación de estar conectado, la alegría y, claro, el amor. Estas son muy importantes emociones. Tanto químicamente, ¿no? Serotoninas, etcétera, tanto como casi vibracional, ¿no? Casi la energía atrás de la emoción. Y una que es muy importante es la oxitocina. La oxitocina empezamos a
crear cuando estamos, ¿no?, seguros, conectados, amor. O sea, yo expresar mi amor, genero oxitocina Sí. y me... Pero mucha gente piensa que la oxitocina es como la hormona de amor y de conexión. Pero de verdad lo que hace la oxitocina es muy interesante. Por ejemplo, cuando uno tiene un bebé, también el padre y la madre, empieza el cuerpo a producir oxitocina. Y es para que puedas cambiar de la identidad. Porque cuando tú eres padre, tienes que cambiar. Y la oxitocina hace que se sueltan un poco las conexiones que hay. Las viejas conexiones se sueltan y entonces tienes la oportunidad de crear nuevas. Sí. La oxitocina permite cambio. Sí, sí. Porque la biología necesita cambio. Cuando uno tiene bebés, tiene que cambiar. Tienes que como renacer como padre. Y esto es lo que hace la oxitocina. Y por esto, cuando hacemos los ejercicios basados en neuroplasticidad, queremos mucha oxitocina. Entonces, un buen tip es hacer los ejercicios basados en neuroplasticidad después de hacer el amor. Después de hacer el amor. Sí, porque entonces tienes mucha oxitocina, el cerebro está listo para cambiar, crear nuevas conexiones. Reprogramar mi mente después del amor. Ahí está el tip para todos. Qué interesante. ¿Y qué tipo de...? Y lo puedes hacer con tu pareja. De preferencia con la pareja. Sí, no, sí. pues sí, que no sea alguien más que no es tu pareja. No, y los ejercicios. Sí, claro, sí, ambas cosas. Bueno, no queremos dar demasiados tips equivocados, pero esto me parece interesante. La verdad que no había conectado a este nivel. ¿Qué efecto tienen otras hormonas? Ya hablamos del cortisol, del estrés, de la oxitocina. Bueno, yo pienso que el error que tiene la medicina es que vas enfocando en detalles. En el síntoma. Sí, en cosas, en moléculas, en células. Yo creo que hay muchos problemas con la psicología antigua y con la medicina antigua. Sí. Yo creo que hoy en día estamos reformulando y repensando en cómo algo artificial, las medicinas, nos afectan. Y algo que me impresionó, que incluso de tus productos, es ocupar la microbiota de la naturaleza, sin cambiar mucho el tema, pero enfocándonos aún en el cuerpo, cómo la microbiota de la naturaleza puede afectar en interior y en mi exterior. Sí. Cuéntame más. Bueno, como ya hablamos de los traumas de la infancia, una cosa muy importante saber es que, por ejemplo, un trauma de infancia, pasa algo, una experiencia, y después de eso empieza a empobrecer el microbioma. O sea, en mi estómago, en mi piel, en todos lados. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Es que el trauma afecta la identidad. Y el sistema, el sistema inmune es lo mismo, hace lo mismo que la identidad. Es como... O sea, la identidad de yo quién soy se va transformando con cómo me siento. Exacto. Y si me siento inseguro, puedo hacerme yo sentir que no soy suficiente, que no soy algo así. Entonces, cuanto más conectado uno se siente a otras personas, a la naturaleza, lo más diferentes microbios aceptará el sistema inmune en esta cosa que pensamos que soy yo. Entonces, esto se sabe muy bien. Sí, esto es algo 100% sabido, comprobado por la ciencia, que cuanto más microbios uno tiene, cuanto más variedad de especies de microbios uno tiene en su cuerpo, mejor salud, más feliz, más inteligente, más deportivo. Todo es increíble, ¿no? Más protegido a las enfermedades, etc. Entonces, necesitamos esta variedad, pero muchas veces lo que lo limita es esto, que tenemos la identidad de la separación. Y esto es lo que lo limita. Pero sí, los científicos finlandeses han creado un producto increíble. Se llama Reconnecting Nature, que es un ingrediente que se usa en la cosmética y tiene la misma riqueza de microbios que el bosque finlandés. Se sabe que gente que va mucho al bosque tiene menos alergias y han hecho, por ejemplo, un estudio que empezaron a poner estos microbios en la tierra de una guardería de niños. Y estos niños tenían menos alergias. Cuanto más microbios tengamos del entorno,
más seguro se sienta el cuerpo. El cuerpo, porque se siente más conectado. Entonces, he creado una línea de productos de cosmética que tienen estos microbios, y estos científicos han hecho un estudio donde han comprobado que si se usa 2 semanas esta crema de piel con microbios, pues se enriquece el microbioma del intestino. Ya, lo puedo ver. Sí. O sea, este es prácticamente el bosque untable. Sí. Que cuando me lo pongo, en todas las edades, entonces se puede usar esto, ¿no? Incluso los bebés o todos deberían estar expuestos a la naturaleza. Sí. Bueno, los bebés después de los 3 meses, pues porque se piensa que hasta los 3 meses los microbios vienen de la madre, pero después ya... Sí. Yo tengo, por ejemplo, este pintalabios que también tiene los microbios, y también han hecho estudios que si se come este ingrediente reduce los síntomas de depresión. ¿Y estos no necesitan estar, no sé, en el refrigerador o...? No. Están prácticamente, se puede decir como que están vivos. No es. Los microbios están inactivados, pero igualmente funciona, porque el sistema inmune reconoce el ADN y entonces ve que hay mucha vida en el entorno. En el entorno. Estoy salvo. Y entonces empieza a dejar más microbios. Y hasta cambia el ánimo. Sí. ¿No? Y si estos pueden cambiarme el ánimo, no me cambian el ánimo a, no sé, no sé qué tiene feromonas o hormonas o algo así, ¿no? Perfumes que huelen a bosque, que son de bosque y que me hacen saludables. No sé. Claro, puede ser. Pero también es muy... Si hay, por ejemplo, un olor que a ti te... ¿Que a ti te recuerda algo? Te recuerda de algo muy, muy bueno, seguramente afectará bien en tu cuerpo. Sí, entre más me siento mejor y me siento seguro y algo me hace recordarlo, va a cambiar mi humor, por supuesto. Una cosa quiero decir aún de los microbios. Pues yo pienso que los microbios sienten lo mismo que tú sientes. Entonces, por ejemplo, el trauma de la infancia, si yo siento tristeza, siento separación, esto es lo que sienten los microbios también. Y también muchos productos que comemos hoy en día tienen conservantes. ¿Y qué es? Que es un conservante mata microbios, ¿no? Sí. Una amenaza a microbios. Por ejemplo, una bebida puede tener bastantes conservantes. Y la idea es que que tiene que matar, ¿no? Los microbios de la bebida. Pero el efecto no para cuando yo lo bebo. Entonces va afectando los microbios del intestino. Y entonces sienten amenaza. Nos están intentando matar, ¡qué peligroso! Y entonces, nosotros, claro, no lo sentimos enseguida, sí, pero entonces el intestino empieza a mandar un señal, que aquí hay peligro. Y entonces tú empiezas a fijarte más en cosas negativas. ¿Qué es lo que causa? Empieza a estar alerta al peligro. Sí, a la amenaza. Y entonces esto ya causa que no funciona en armonía el cuerpo. Claro. Sí, ¿no? Y todo esto va de la mano con lo que comes también. Claro. O sea, todos hemos visto el documental de que uno piensa como que en el estómago, uno lo que siente tiene que ver con las bacterias del estómago, ¿no? Los documentales de Netflix y todo. Sí. Y entonces, o sea, las bacterias soy yo y yo también soy bacterias. Exacto. Porque tu sistema inmune ha decidido que todo esto soy yo. Muchas veces pensamos, ¿quién es César? Y tú piensas, bueno, César es todas las células de César, ¿no? Que tienen el ADN de César, pero no. Tu sistema inmune decide quién es César. Y tu sistema inmune ha decidido, son las células de César, pero también las de todas estas microbios. Todo lo que viene incluido. Sí. Y claro, a través del tiempo va cambiando. Entonces, César que hace 10 años es diferente el que será después de 10 años. Sí. Entonces tu identidad va cambiando y va todo el rato, puedes ir aceptando más cosas. Sí, yo me acuerdo, incluso cuando uno empieza a viajar, ¿no? Se expone al mundo todo, se está exponiendo a más microbios del mundo, a otras dietas del mundo, y el sistema inmunológico tiende a ser más fuerte. Sí. El que come de todo que el que... Y yo creo que todos los microbios, como tienen algo especial de conciencia, y cuanto más diferentes microbios tienes, más conciencia. Más conciencia tienes. Sí. Y esto de viajar es interesante. Hay mucha gente que tienen alergias,
pero luego van de viaje, de vacaciones, y de repente pueden comer. Pueden comer leche, pueden comer gluten. Ay, sí, eso pasa. Sí, y muchas veces gente piensa, debe ser que la leche es diferente, que debe ser que el trigo es diferente. Pero no, es la identidad. Cuando te vas de viaje, se relaja, ¿no? Tú no eres... Por ejemplo, ya que cambias del entorno... a un entorno diferente. Sí, cuando cambias a un entorno diferente, tu identidad puede soltar de aquellas maneras de pensar, aquellas maneras, programaciones que tienes en casa. Y esto es lo que afecta a las alergias. Estoy estresado en casa, pero salgo y hay más novedad, y hay más positivismo, me voy a comportar diferente. Sí, hoy es otro idioma. Y eso va a ir de la mano en cómo me siento. Y no es de que su leche o su pan es diferente necesariamente, sino que yo soy una persona diferente cuando estoy ahí. Exacto. Que también el pan de Europa es muy rico, es muy orgánico, masa madre y todo. Pero es verdad que está conectado esto. En México estábamos un poco acostumbrados a lo un poco más artificial, a lo más producido en masa, entonces no tiene la misma riqueza en microbioma. Y debe tener más conservantes también. Sí, porque para alimentar a las masas les dan otra calidad, otro tipo de productos. Sí. Pero también, quizá es solo mi creencia, porque yo sé que hay gente que come súper mal y son súper sanos y viven una larga vida. Que también esto puede ser que es solo una creencia. Sí. Hay creencias, los beliefs. Hay creencias que nos limitan, que a lo mejor crecí con mis padres diciéndome, esto no se hace, esto no se come. Entonces ese sentimiento de prohibición, de estrés, de, no puedo comer esto, va a afectar en cómo me siento y a lo largo de mi vida voy a comportarme diferente con estas reacciones. Sí. Por ejemplo, escribí en mi blog sobre un hombre chino que corrió maratón fumando en cadena. Y mucha gente pensaba, María, ¿qué piensas? Que no es sano fumar. Y yo, no, pero lo que quería decir es que él no piensa esto. Él no está estresado fumando, ¿no? Sí, él lo disfruta y él puede hacerlo. Pero claro, si yo iría a hacerlo, me moriría. Sí, me da un ataque. Sí, los primeros 100 metros yo estaría... Porque sí pasa que, no sé, hay dos personas, ambos, no sé, ancianos, 70 años, los dos fumaron gran parte de su vida, pero a uno le dio el cáncer y trae todo porque fumaba a raíz del estrés, del cortisol, de la ansiedad. Y la otra persona tal vez fumaba más, no sé, por gusto o no tenía ese mismo estrés, no tenía esa ansiedad de necesito fumar. Sí, yo creo que muchas veces las adicciones, como por ejemplo fumar, es de algo que ha pasado en la infancia. Entonces, si no lo confrontas y puede ser cualquier cosa. Pero también esto, Sí, puede ser desde fumar, que es claramente malo, no se debe de fumar, pero por abajo de la acción está el cómo llegué a esa acción. Algunas adicciones, como tú dices, pueden ser el escape el estrés de mi vida y ocupo esta sustancia como escape y entonces conecto esos dos, el cómo me siento que no estoy escapando y cualquier cosa puede ser adicción, el café, el azúcar, todo no tiene que ser necesariamente algo ilegal. Sí, hasta deporte. De esto también hay un buen estudio con ratas, pobres ratas. Es que son parecidas al ser humano, ¿qué se puede hacer? Dos grupos de ratas y hacían el mismo tiempo de ejercicio, corrían en esta rueda. Y todo, Sí, corrían con esta rueda. El otro grupo podía correr cuando quería, pero al otro los obligaban, pero al mismo tiempo que el otro. Y adivina qué pasó. A los que lo hacían porque les gustaba, les iba muy bien. Les causaba buenas cosas, ¿no? Buenas hormonas. Y los que tenían que correr, les causaba cortisol, todo esto, malo. Y seguro vivían menos y mucho. Más enfermos. Entonces es porque muchas veces se piensa, deporte es bueno. Pero no, es ¿por qué haces el deporte? ¿En qué manera estás haciendo el deporte? Sí, si lo hago a fuerza y lo voy a hacer de malas y voy a salir, hasta contraproducente puede ser, ¿no? Me va a causar... Es que todo está conectado. Todo está conectado. Y entre más uno estudie la psicología, la arquitectura, la neuroplasticidad, se va dando cuenta que todo está conectado. Todo, Qué emocionante. Me encanta. Tengo una serie de frases que quiero ver cómo tú reaccionas. Lo primero que te venga a la mente. Es como una ráfaga de frases. El tiempo lo cura todo. El tiempo lo cura
sí. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Por qué? No, sí y no. Sí, el tiempo lo cura solo si estás dispuesto a ir al pasado y confrontar. Y algunas veces es verdad que no tenemos memorias porque ha podido pasar en la infancia muy temprana, ¿no? O en la vida de los antepasados. Entonces, pero yo creo que el síntoma en sí tiene toda la información. Entonces, muchas veces los síntomas causan emociones, ¿no? Por ejemplo, no sé, algo de la piel una comezón, puede algo, ajá. irritar muchísimo. Entonces, es la irritación que tiene la llave a la experiencia. O alguien puede sentirse como muy, no sé, sola o el dolor o insegura. Sí, insegura, desapreciada o injusticia. Entonces, el síntoma tiene toda la información. El síntoma te da la información. Sí. Entonces el tiempo, no como naturaleza No. del tiempo, pero... No, porque si resistes al síntoma, vas a través del tiempo llevando este mensaje, pero sin abrir el mensaje. Sí. Sí. Ahí mencionas mucho también en tu libro eso, la resistencia, el to let go, el dejar ir muchas cosas y dejar de resistir ante la vida, ¿no? Porque eso causa estrés. En nuestra cultura nos han enseñado inconscientemente a resistir a todo lo que no es tan agradable, todo lo desagradable. Y esta es la raíz de todo el sufrimiento. Alejarse de lo desagradable. Sí. Pero el crecer es desagradable. No, incómodo, mejor dicho. Sí, sí. Hay muchas cosas que de la incomodidad uno crece, ¿no? Del ejercicio, el estrés, todo. Y esto ya está como tejido en el cómo desarrolla el cuerpo humano. Por ejemplo, es muy incómodo cuando salen los primeros dientes al bebé. Y yo creo que la manera que la madre, qué actitud tiene en ese momento. Si ella empieza como resistir, ¡oh, pobre niño, está sufriendo!, entonces dolerá aún más. Y también el niño aprenderá a resistir la incomodidad en vez de let go, en vez de como... De permitirlo, ¿no? Permitir, surrender. Y allowance, como el ríndete, permítelo, deja de resistir. Y por ejemplo, cuando yo era bebé no se daban nada para el dolor cuando salían los dientes, pero ahora es muy común. Muchos padres dan medicamentos para el dolor. Y yo creo que esto en largo plazo es malo, porque entonces no aprendemos a ir a través de esa incomodidad física que tenemos, porque cada fase de la vida tiene su incomodidad. Claro. Ya. O sea, el dejar de resistir a la incomodidad, permitirla, y imagino que como madre y el bebé están altamente conectados, comunicar a esa bienvenida a la incomodidad prácticamente. Sí, y comunicarlo a través del sistema inmune. Nuestros sistemas están todo el rato comunicando de un nivel que no es verbal. Sí. Y sobre todo la madre y el bebé. Sí, yo soy altamente creyente de que hay como esta... Es como una señal, como una metaconciencia, algo así, donde todos estamos conectados y lo que yo siento y cómo lo pienso va a estar también influyéndote, desde el body language hasta como neurológicamente, mentalmente. Ahora, por ejemplo, yo me siento muy bien porque veo que estoy cómoda, no resisto. No, si estuviera resistiendo todo esto sería otra vibra y todo. Lo que no te mata te hace más fuerte. Sí, es verdad, pero aquí también. Y la trauma te puede esflocer. ¿Te puede tirar? Sí, o te puede esforzar, es siempre. Hay muchos estudios que los traumas de la infancia están conectados con enfermedades autoinmunes, con alergia, pero no, toda gente que ha tenido un trauma en la infancia no tienen enfermedades autoinmunes, no tienen alergias, no tienen más enfermedades. ¿Por qué? Cada evento que nos pasa es una oportunidad de crecer. Sí. Y si esa lección no la aprendo en ese momento, se va a ir repitiendo. Hay lecciones que se repiten hasta generacionalmente. Yo creo que todos estos traumas, uno no elige como su niñez, tal vez, ¿no? Eso dependió del papá. Pero como adulto, uno elige el cómo afronta su vida y la reacción que trajo desde niño. Entonces, cuando uno va madurando emocionalmente, psicológicamente, tiene que, a veces, hasta ser su propio padre y tiene que afrontar lo que vivió, lo que no estuvo de su control
Y esta es como la invitación a toda la gente de que tomen control de sus emociones, Sí. afronten esa incomodidad Sí. y eso les va a cambiar la vida, los síntomas, todo lo Sí, que... sí. Hay un dicho que me gusta mucho. Habían 2 hermanos y el padre era alcohólico. Y luego cuando los hijos crecieron, fueron adultos, otro fue alcohólico y el otro no. Y luego les preguntan, ¿por qué eres alcohólico? No, porque mi padre era. Le preguntan al otro, ¿por qué no eres? Porque eres exitoso, ¿no? Sí, porque mi padre era alcohólico. Es lo mismo con cualquier trauma o cualquier evento del pasado. Cómo decidí interpretarlo Sí. y si eso alimentó mi energía, eso me alimentó a Sí. sobrellevarlo. Y acuérdate, nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado No. tarde. Para nada, para curarme, para No. cambiar, para aceptar, para curar. Sí. ¿Qué tal? Ignóralo, ya se te pasará. Ese ya se te pasará. Si no fuéramos humanos, muchas veces las cosas pasan. Pero como somos humanos, estamos reprogramados. Y muchas veces la mente se engancha con pensamientos, patrones, programas y vamos repitiendo. Y sí, yo creo que para un animal es mucho más fácil curarse, porque para ellos sí, las cosas se les pasarán. Pero nosotros los humanos nos enganchamos en cosas. Entonces, por esto es muy importante ser consciente de cómo funciona el cerebro. Por ejemplo, qué palabras usamos. Es muy importante. En mi método, yo digo a la gente, digamos que alguien tiene, no sé, desafíos con los ojos. Por ejemplo, tenía una clienta que tenía los ojos súper infectados y súper sensibles. Tenía que usar gafas de esquí en su vida normal. Y empezó a hacer mi método. Y yo siempre necesitaba usar como 10 veces al día gotas de Lubricantes o algo. Sí, ¿no? para los ojos. Y en mi método digo, tienes que olvidar todas las palabras que están conectadas con tu desafío. Porque si empiezas a usar palabras, infección del ojo, gotas de O necesito esto. Sí, entonces cada vez que usas esta palabra, activas todas esas redes neurales que están conectadas con el desafío. Y para esta persona primero sentía muy difícil porque claro, a un tiempo aún necesitaba las gafas, las gotas, tenía que ir al médico, pero poco a poco empezó a usar el método y dejó de usar estas palabras. Y sus ojos ahora son normales. Y los médicos piensan que es un milagro. Luego, hace unos años, dijo que una amiga le quiso preguntar ¿a qué eran esas gotas que usaba? Las gotas eran milagrosas, ¿no? Y ella dijo que había olvidado, como pensaba, ¿qué quiere decir las gotas? Es que se había olvidado de esa palabra. Se reprogramó completamente sí, que... Sí. Porque no pertenecía en su realidad. Esa cosa. Sí, uno va creando su realidad. Sí, y las palabras son muy importantes porque cada vez que decimos una palabra, activamos toda una red que está conectada con esa palabra. Con esa palabra, sí. Y yo puedo incluso, entre comillas, cargar una palabra, ¿no? La puedo como tener muy negativa, tener muchas connotaciones y me puedo reprogramar a que esa palabra deje de significar eso. Cuando deja de significar y también cuando de verdad olvidas esa palabra, se deja de activar toda esa red neural y poco a poco se pone más flojo. Se afloja, ajá. Se afloja y puede crear otras conexiones. Eso sí, porque mencionas que pueden ser reprogramables. Sí, y esto es cualquier desafío, no importa. Sí, el método se puede usar a cualquier enfermedad o síntoma. ¿Qué tal la frase, solo está en tu cabeza? Sí y no. Sí y no. Yo pienso que la cabeza y el cuerpo es lo mismo. Pero, claro, como somos humanos, lo que pensamos se refleja muy rápido en el cuerpo. Yo alguna vez escuché el video de que decía, tenemos 3 cabezas, ¿no? La cabeza como pensante, el gut feeling, como el instinto, y el corazón, las emociones que salen del corazón. Y todas están conectadas. Claro. A mí cuando tenía la hipersensibilidad química, gente me decía que solo está en tu cabeza. Y esto me dañaba mucho. Sentía como te hacía sentir incluso comprimida, chiquita. Porque los síntomas que tenía eran físicos, eran verdaderos. Pero lo que era también verdad, que no lo veía en aquel momento, es que era mi sistema inmune que se había equivocado. Y mi mente, mi cabeza era parte de eso. Porque tenía todos los pensamientos que
que pensaba que, vale, las pinturas tienen este y este químico. Entonces tú le dabas esa connotación y tú solita como que te afectabas de esa manera. Sí. Y por ejemplo, regresando a ese sentimiento, hay palabras que conectamos o emociones que hoy en día las veo como qué palabras, sensaciones y experiencias siento que me expanden, que me hacen sentir ligerito, que me hacen sentir alegre, y qué situaciones, palabras o sustancias me comprimen. Sí. Como dices tú, esta me hace sentir inseguro, me hace sentir chiquito, me hace sentir incluso hasta pesado. Sí. Entonces uno puede escuchar a su cuerpo en si esto me hace sentir ligero y expandido o me hace sentir chiquito y comprimido. Sí. Siguiente frase. El estrés es normal, todos vivimos así. Bueno, necesitamos, ¿no? Estrés, pero por ejemplo yo, cuando tenía todos estos síntomas, si alguien me hubiera dicho, ¿tienes estrés? Me hubiera dicho, no, ¿qué va? Nada de estrés. Pero estaba en alerta constante. Y en negación, ¿no? Estabas en resistencia. Sí, mi sistema de defensa estaba todo el rato escaneando el peligro. Y sí, tenía mucho estrés. Pero también sé que necesitamos el estrés. Sí. O sea, el ir al gimnasio es meterle estrés, ¿no? Al músculo, al cuerpo. Y aunque después del gimnasio me siento débil, es como esas ironías del mundo. Ir al gimnasio me hace sentir débil. No puedo, pero en realidad te hace fuerte. Sí. Entonces, esas ironías del mundo a mí me parecen fascinantes. Sí. Algunas veces curar puede causar estrés. Porque si una persona ha tenido un desafío durante 10 años, entonces esto se viene seguro. El sistema empieza a sentir que es seguro tener esta enfermedad o este síntoma. Y cuando empezamos a curar, esto causa estrés, porque es algo nuevo, es algo... fuera de la zona de confort, entonces genera... Entonces el sufrimiento puede devenir seguro y luego liberarse del sufrimiento puede causar estrés. Entonces es muy importante aprender a estar con el estrés y sentirte seguro y saber que, mira, este es mi camino. Yo sé que me quiero curar. Y yo, por ejemplo, enseño en el método a hablar al sistema de defensa. Puedes imaginar que es un niño de 3 años o le puedes dar como una imagen. Y tú, cuando sabes que estás en el camino adecuado donde tienes que estar, aunque cause estrés, vas diciendo, todo está bien. Mira, ahora yo he decidido curarme, puedes confiar en mí, puede dar un poquito de miedo al principio, pero ya verás, estaremos muy bien. Dale esa seguridad y comunicarle esa seguridad al niño. Sí. Claro. Sí, porque los niños no saben autorregularse y no es de que lo van a lograr solos. Uno como adulto, maduro y en control de sus emociones, le comunica eso al niño y le estás haciendo un favor de por vida, ¿no? El sentirse... Y claro, el niño es el sistema inmune, el sistema de defensa. Quiero mencionar algunos de los temas que dice tu libro, ya casi vamos a acabar. Va por partes, ¿no? Sí, hay 12 pasos y Cuéntame. Poco a poco vas paso por paso. Empezamos con la identidad y poco a poco vamos y enseño una herramienta que se usa siempre cuando uno tiene síntomas, pensamientos negativos o emociones que no sienten tan agradables. Y sí, es como un método que se aprende poco a poco. Mencionas por partes y por pasos que tu cuerpo se sabe sanar. Estas me llamaron la atención. Paso 1, el nuevo yo, ¿no? Esa conexión con el yo. Sí. Traumas heredados, los mencionamos ahorita. Tu estado interior determina también como tu historia, tu narrativa. Sí. Y cómo ves el pasado, cómo ves el futuro. Los humanos vemos todo como una historia, ¿no? Y si hemos decidido que, vale, nuestra historia es así, entonces ya hemos decidido cómo va el futuro. Sí, como nos predisponemos a que el futuro va a ser de X manera. Sí. Pero uno es autor de su futuro. Sí, claro. Sí. Reconoce, esta me llamó la atención, reconoce y calma a tu guardián interior. Sí, esto es justo lo que hablábamos. El sistema de defensa. En psicología y en medicina, normal, se piensa que en el cuerpo y la mente hay muchos sistemas de defensa. Pero yo llamo el guardián interno. Es como todos aquellos sistemas diferentes que tenemos de defensa. Que actúan por sí solos, pero yo, ser consciente, estoy por encima de mi cuerpo, ¿no? Sí. Yo mando a mi cuerpo no. Exacto. Claro. Y lo más importante es empezar a ser consciente de las reacciones físicas, mentales, también espirituales. Sí.
Sí, ese en inglés awareness, ¿no? Esa como conciencia de qué está pasando, por qué ocurre, qué lo detonó. Paso 3, renuncia a la resistencia, deja de resistir. Sí. Sintonízate con la salud, con la gratitud. Expresiones positivas, interioriza los principios. La conciencia, que también es un tema de hoy en día, ¿no? Estar, ese awareness y consciousness. Sí. Cambia tus recuerdos para mejorar tu salud. Crea tu futuro. Busca poder fuera de tu zona de confort, ¿no? Este estrés. Sí. Esto es muy importante. Empezar a tomar pasos hacia la incomodidad y sentirse seguro en la incomodidad. Porque muchas veces las enfermedades y los síntomas se esfuerzan porque tenemos miedo a la sensación física. Y cuando empezamos a practicar sentirnos cómodos en la incomodidad, cuando de repente sale un síntoma, no nos asustamos. Solo sentimos un poco incómodo y entonces poco a poco se puede ir este síntoma, porque ya no causa esta reacción mental, física, no causa miedo, porque cuando empezamos a sentir miedo se esfuerzan las sensaciones desagradables. Sí, incluso como separarse un poco, como verlo como un punto de vista y decir, esto está ocurriendo, esto no me va a controlar, sino yo lo observo y casi como yo lo voy a controlar y me siento seguro en la incomodidad, como tú dices. Fascinante, me encantó. Busca tu poder fuera de tu zona de confort, toma responsabilidad de tu estado interior. El estrés es adictivo, esto me llamó la atención. Yo creo que muchas veces vamos inconscientemente buscando cócteles de estrés. Sí, y el estrés es adictivo. Como un shot, como de alcohol, el estrés es contagioso, se pega también. También se pega. Sí, uno se aferra a emociones, sustancias, a cosas y hay que soltar, especialmente el estrés. Sí. Y lo que es paradójico, ¿se dice así? Sí. Es que apartarse del estrés y del cóctel de estrés también es estresante. Sí, como paradojas, ironías de la vida. Sí. Paso 11, crea condiciones amorosas para tus microbios. Sí, lo mencionamos también. La cosmética, productos del hogar, nutrición, grasas, comida. Y practicar el método con un niño. Esto también lo mencionamos, súper importante. Soy madre de 4 y he tenido muchas oportunidades de practicar esto con los niños. Sí, no solo le estás creando el ambiente con el que ellos van a vivir, pero también despierta en ti muchos puntos de vista. Sí, ¿no? sí. Y te causan emociones, pensamientos. Hay un estudio, había dos clases de niños y la otra maestra le dijeron, estos niños son súper capables, son muy inteligentes, y a la otra maestra le dijeron, estos niños son regulares, aunque en verdad eran iguales los dos niños. Entonces, dentro de unos años, el grupo que eran los muy inteligentes lo eran. Porque, los trataron como inteligentes. Porque la maestra pensaba que son muy capaces. Más capaces. Sí, capaces, sí. Y los otros un poco más flojos. Y esto mismo se puede usar con los niños. Por ejemplo, esto no lo he contado aún en público, pero uno de nuestros hijos tuvo un accidente a los 11 meses y se paralizó. Sí. Tuvo un brain damage, como se dice. Daño cerebral. Sí, tuvo un daño cerebral. Los médicos dijeron, esto es para siempre, y se paralizó todo el lado izquierdo. Estábamos en tratados intensivos, empecé a hacer el método llorando. Yo tenía a mi bebé en brazos, lloraba de alegría porque estaba haciendo mis visualizaciones. Estaba pensando que él tiene 10 años y él está jugando al fútbol. No me fijaba en los detalles. O sea, está en silla de ruedas, no me importa nada, pero yo sé que a los 10 años él se lo pasará bien, estará súper feliz, yo llorando de la alegría, de felicidad, de gratitud. Y teniendo a mi hijo que estaba paralizado. Y yo sabía que en ese momento, seguramente alguien pensaba, qué loca está esta mujer, que su niño se ha paralizado y ella está tan alegre, ¿cómo puede ser? Pero yo sé que en ese momento, para que él se curara... Él también necesitaba sentirlo. Si puede reflejar que yo estoy feliz, él se curará mucho mejor que si yo estoy ahí, pobre niño, he perdido, ¿sabes? Sí. Y también he intentado dejar, no quiero contar esta historia demasiado, y tampoco él
Ahora, él no sabe nada de esto, porque no quiero que él... Que se predisponga. Sí, está perfecto. Claro, Se ha curado. lo sentí, sentí eso. Sí. Porque de verdad que conforme uno lo escucha, se lo imagina, lo vive, Sí. y sí, y la madre y el niño todos están comunicados en diversos niveles y espacios, entonces lo puedo ver. Sí. Sí, tengo muchos clientes que han hecho el método con sus niños y, bueno, para alergias, enfermedades autoinmunes, cualquier cosa. También miedos. Una mujer de Rumania hizo con su hijo que tenía tics. Ujú. Sí. ¿Cuáles son los tics, perdón? ¿Sabes? Estos gestos, Como gestos que repites. cuando los niños están como que constantemente apretando sus manos, así. Bueno, también adultos pueden tener tics. Es como, también pueden ser expresiones. Sí. Y Que van repites. conectados en cómo se sienten, Sí, en dónde están. sí. Pues súper recomendado. La verdad de que expande tu mente, expande en cómo se conecta neuronalmente, emocionalmente. Tiene muchos ejercicios, eso también me gustó. Sí. Conforme vas pasando el capítulo, vas ejercitando en tu vida, vas reflexionando mucho. Sí, y es una herramienta, un método que es para toda la vida. Al principio lo usas para un síntoma, no sé, un desafío de la vida, pero luego cuando ya hayas aclarado eso, lo puedes usar a cualquier cosa. Porque Sí. siempre pasan cosas en la vida. Sí te ayuda a navegar emociones, por ejemplo, a entenderlas. Sí, yo creo que todas las personas, bueno, por lo menos todas las personas que quieren estar sanos y felices tendrían Sí. que leer esto. Y se encuentra en el Amazon, en Finlandia en mi tienda de Sopo, en España se encuentra en todas librerías, Muchas librerías. también en América. Sí, muchísimas librerías la tienen ya. ¿Y este en español está en librerías aquí en Finlandia? O sea, gente puede En ¿Ir a Finlandia, algún lado? en mi tienda Sopo. en la tienda Sopo, Sí, soposoap.com. en línea, y ya de ahí shipping directo. Sí, yo también creo. El de inglés en En inglés, En sí. Kirjakauppa. Sí, Akateeminen, Suomalainen. Pero también en Amazon. Qué emoción, me encantó. Muchísimas gracias. La gente que tenga algún comentario, observación, interactúen y por favor sigan la cuenta en español. Sí, sigan mi cuenta, Maria Nordin Neuroplasticidad. Y también tengo una clase magistral. Hay link ahí en mi cuenta de Instagram, por ahí. Sí, increíble, súper recomendado. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.